Gris, ¿me das ok? Que sí estamos. Estoy revisando que ya se esté viendo. Dame un segundo. Sí, Listo. listo. Bueno, pues ya estamos. ¿Tú sí nos ves en Face? Sí. Ok, vamos a cruzar de nuevo, a ver si... Mm, ah, ok, Me parece que ya está también por la... ya estamos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues ahora sí ya comenzamos. Le ofrecemos una disculpa a nuestro público porque hemos tenido unos problemas técnicos, pero aquí estamos. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta charla eh, sobre movilidad y que cruza con la exposición de Rodney Selinka. Vamos a tener en esta charla, quiero leer brevemente la semblanza de nuestros invitados. Primero quiero agradecer a Laura Trejo y a Sergio Cordero de AS Movilidad AC por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Laura es Laura Trejo Chirino, directora de Asistencia y Orientación para la Movilidad y Movilidad Humana, AS Movilidad AC, defensora de los derechos humanos y firme creyente en el poder transformador del emprendimiento. Con más de 12 años de experiencia en el sector público y privado, ha dedicado su carrera a desarrollar e implementar modelos de intervención que promueven la integración social y económica para personas migrantes y refugiadas, y ha participado en reformas legales como la del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Es autora también de 4 libros que visibilizan historias de movilidad y promueven la inclusión social a través del emprendimiento. Laura, muchas gracias por acompañarnos. También de AS Movilidad AC nos acompaña Sergio Cordero Lamas. Él es psicólogo y maestro en ciencias sociales. Cuenta con una trayectoria en el diseño e implementación de programas de impacto nacional. Logros que le han valido reconocimientos como el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de Estados Americanos en 2018. Actualmente, desde su colaboración con AS Movilidad AC, impulsa proyectos de empoderamiento para comunidades específicas, proporcionándoles herramientas para su desarrollo personal y profesional, con un enfoque especial en el emprendimiento y el uso de software libre. Adicionalmente, facilita grupos terapéuticos y acompaña procesos de desarrollo humano terapéuticos. También nos acompaña en esta mesa nuestro anfitrión, el doctor Antonio Sirión, director de la Casa de la Primera Imprenta en América. Él es antropólogo visual, profesor investigador del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y también, y porque es quien nos convoca a esta mesa, es el artista Rodney Selenka. Él es de la ciudad de Panamá, desde la ciudad de Panamá también. Es un artista autodidacta cuya práctica aborda temas como la migración forzada y la violencia estructural y la fragilidad humana. Formado en Economía y Política Internacional por la Universidad de Cornell, su obra se ha nutrido tanto de su experiencia académica como la de la memoria familiar. Él es descendiente de judíos europeos que huyeron del Holocausto. A través del uso de objetos cotidianos, maletas, zapatos, muebles,
Selenka construye instalaciones cargadas de significado que exploran el desplazamiento y la memoria desde una perspectiva crítica y poética. Su trabajo ha sido exhibido en museos y galerías de América, Europa y Asia. Pues bueno, le cedo la palabra al doctor Antonio Sirión para que nos introduzca esta charla. Muchas gracias, Blanca. Buenos días a todas y a todos quienes nos siguen en redes sociales. Pues yo les saludo desde la Casa de la Primera Imprenta de América, que es un centro cultural universitario de la UAM, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde tuvimos el gran honor de exhibir la obra pictórica y escultórica de Rodney Selenka desde el principios de marzo, más o menos, a lo largo de 3 meses que terminan este viernes 30 de mayo. Entonces, bueno, esperamos que esta plática funcione como provocación, como invitación para que el público que nos escuche se anime y venga a disfrutar de esta exposición en sus últimos días que estará abierta con nosotros. Les quiero aclarar que, bueno, la entrada es totalmente libre, gratuita, como todas nuestras actividades, pero además una aclaración importante es que a pesar del campamento de los maestros de la CENTE en el Zócalo, sí estamos abiertos, sí se puede entrar a la calle Moneda, se puede entrar a nuestro recinto. Quizás tengan que brincar unas cuantas tiendas de campaña y pasar por el filtro de seguridad de Palacio Nacional, pero aquí estamos esperándoles con los brazos abiertos para que disfruten de la exposición Estéticas de la Coerción, Personalidades Desubicadas del maestro Selenka. Esta exposición, les platico algunos datos interesantes, estuvo repartida, distribuida entre las vitrinas del Metro Zócalo y nuestra galería en la Casa de la Primera Imprenta, de manera que la gente podía pasar por el Zócalo, notar estos cuadros, estas esculturas tan interesantes y después subir a una cuadra a conocer nuestro recinto y ver la segunda parte de la exposición y pues también en sentido contrario se puede hacer el recorrido, ¿no? Entonces, bueno, esta exposición fue curada por Pancho López y contó con la colaboración de Ciclo, de un equipo de producción, de promoción y difusión muy comprometido, entre quienes está, por supuesto, Blanca Espinosa, quien es también la artífice de este conversatorio, por la que le agradecemos muchísimo, Blanca, esta invitación, esta convocatoria. Y bueno, pues el título de esta charla que vamos a tener el día de hoy es Territorios en Tránsito, Migración y Estéticas de la Coerción. Y bueno, como escuchamos ya la introducción de Laura, pues están con nosotros, perdón, de Blanca, están con nosotros Laura Trejo y Sergio Cordero de AS Movilidad y Rodney Selenka. Y bueno, pues la idea es que reflexionemos, intercambiemos ideas sobre la relación entre el arte y la migración, sobre los fenómenos de desplazamiento humano, movilidad, exilios, diásporas y las estéticas, las narrativas artísticas, los procesos creativos que se generan en torno a estos fenómenos. Y me gustó mucho escuchar en la presentación de Rodney que se dedica, digamos, a la crítica y a la poética, ¿no? Y creo que estos son los dos ámbitos que hoy van a estar cruzándose, ¿no? En esta charla. Y bueno, pues me gustaría pues darles la palabra en primer lugar pues a Laura o a Sergio o a ambos, pues para que nos hablen un poquito del cruce de estos dos campos y después conversamos también con Rodney y aquí lo tornamos en una mesa redonda. Así que pues adelante, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Claro, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todas, a todos quienes se están conectando en estos momentos también a través de redes sociales. Gracias nuevamente, Blanca Espinosa, por esta valiosa invitación para estar el día de hoy en esta charla Territorios en Tránsito, Migración y Estéticas de la Coerción. Queremos comenzar con un agradecimiento profundo al doctor Antonio Sirión, director de la Casa de la Primera Imprenta en América, y por supuesto un reconocimiento especial al artista Rodney Selenka, cuya obra pues no solamente nos ha conmovido, sino que también nos ha invitado a pensar, a sentir, a dialogar sobre uno de los temas
muy importantes y urgentes en estos momentos, que es pues el tema de la migración. Y como lo comentábamos antes de empezar esta charla, esta preparación, una de las piezas que más nos ha resonado con el trabajo que realizamos desde la organización, desde Haz Movilidad, una de las piezas de tuyas, Rodney, ha sido el disco migratorio, por el simbolismo que tiene con estos ciclos repetitivos, con la pérdida también de la identidad, entre otros. A mí particularmente, por ejemplo, Poder y Fragilidad me ha parecido muy impactante en términos de que se maneja una dualidad que, por ejemplo, nosotros en la orientación, en la asistencia a personas migrantes siempre vemos. O sea, al parecer, de alguna manera existe un movimiento, pero también hay mucho peso involucrado. A mí cuando veo las imágenes me parece como un arrastre de personas y así luego lo vemos. O sea, ¿qué te llevarías en una maleta si tuvieras que irte a otro lugar, si tuvieras que emigrar a otro país? ¿Qué pondrías en una sola maleta? Esa es como una de las preguntas que nos han hecho muchas de las y los migrantes emprendedoras o no emprendedoras que asistimos todos los días. ¿Cómo metes los recuerdos? ¿Cómo metes las vivencias? ¿Cómo metes pues toda esta serie de historias con las que cargan las personas? Es un movimiento constante entre la migración y bueno, con vamos a decir, con este transitar entre dualidades que se vive siempre en la migración. Y pues una reflexión que tuvimos es que pues Rodney siendo de Panamá y bueno, teniendo este contexto también migratorio tan fuerte, pues hay muchas cosas que compartimos, tanto México como Panamá, siendo un lugar de cruce de personas migrantes de manera constante, ¿no? Entonces creo que es algo que compartimos, esta identidad de ser un territorio de tránsito, de movimiento constante entre las personas. Y creo que de entrada eso es algo que lo vemos reflejado mucho en la obra y creo que también por eso nos impactó bastante. Y es que en caso de México, pues hablando particularmente de México, nosotros hemos visto y lo hemos reflejado en varios, digamos, varios instrumentos, varios libros, ejercicios lúdicos que hacemos, materiales, de que México vive una migración y la vivimos y la respiramos por cualquier momento, por cualquier lugar que veamos. O sea, algo tan cotidiano como, no sé si alguien se acuerda de esta canción, la de qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Es una canción popular, la canción mixteca. Es una canción, bueno, escrita por José López Álvarez, originario de Huajuapan, de León, Oaxaca. Y se viene mucho a mi mente porque en Querétaro, aquí en la Alameda Hidalgo, donde también Rodney tuvo el año pasado, expuso su obra, pues está una escultura del artista oaxaqueño que al sentir esta nostalgia de no estar en su tierra, pues compone canción mixteca. Entonces es algo de lo que vivimos también en la cotidianidad los mexicanos. Y pues todavía yéndonos más para atrás, pues por ejemplo Aztlán, la salida bueno, esta historia que nos cuentan de la búsqueda del águila, ¿no? Posada en el nopal, mito, historia de un dios que guía a un pueblo y que con ello se funda, ¿no? Se funda México viendo en en el Códice Butorini, viéndose en estos cuadernos de la peregrinación, este escrito, este códice, pues también vemos incluso cómo nuestra nación, como México, pues nace a partir también de una migración, tan así que se encuentra en el símbolo que más nos representa a los mexicanos, que es el símbolo patrio, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo podemos compartir esos símbolos y cómo compartimos el que la migración se encuentra en todas partes donde podemos convivir día a día. Sí, tal cual. Y bueno, pues este peregrinar incluso también lo comentábamos, que lo podemos ver en arte chicano, un poco más contemporáneo quizás, donde a partir en ciudades fronterizas, tales como en Ciudad Juárez, por ejemplo, que se encuentra... En el Puente Negro. En el Puente Negro, sí. Que se encuentra el segundo barrio. El segundo barrio en El Paso. O sea, también hemos sido testigos de cómo también plasmar los símbolos de la migración, de la nostalgia. O sea, con nosotros haciendo como tal vez un análisis psicológico, siempre está transitar entre la nostalgia
y entre la resiliencia, entre el haber dejado atrás familia, lugares de interés, tradiciones, o sea, Comida. comida, me parece mucho como las botas, los sombreros que utiliza, estos símbolos que utiliza Rodney en su obra, y todos de alguna manera hechos como trastocándose unos con los otros. Eso también de alguna manera también lo podemos ver como en estas imágenes de arte chicano, en el Segundo Barrio, en El Paso, Texas, en el Puente Negro, en esta zona donde está el río Bravo y que son unas paredes inmensas que contienen el flujo del río Bravo, y ahí las personas ponen a estos símbolos, la Virgen de Guadalupe también, que se encuentra como un símbolo de protección de las personas migrantes, y eso lo podemos ver desde el río hasta en los murales en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, estos símbolos que se encuentran y se repiten una y otra vez. Sí, 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 tal cual. Y bueno, pues siguiendo un poco con esta parte de los murales y las producciones que vemos en muchos espacios, en muchas ciudades, ciudades fronterizas, ¿no? En cada esquina, en cocinas económicas, pues también nos hizo pensar en su momento en esta otra serie sobre migración del artista afroamericano Jacob Lawrence, donde pues habla, él plasma a través de varios cuadros La gran migración. la gran migración, esta historia de migración que tiene un origen, ¿no? En un entorno rural de Georgia, de Alabama, de Mississippi, y bueno, pues que van mudándose hacia otras ciudades como Chicago, como Nueva York. Estas obras que también nos hablan de algunos tonos planos, de ojos sin rostro, que hablan de una historia compartida de desarraigo, de búsqueda, de resistencia, que también se nos hace muy, muy interesante. Y vemos fenómenos como o sea, como tan vívidos como lo que cuesta encontrar un trabajo, lo que cuesta encontrar una comida, pero también hay otro símbolo de esperanza, que por ejemplo se encuentra un cuadro de las niñas haciendo matemáticas, o sea, como que de alguna manera está siempre esta esperanza implícita, pero también este dolor y esta nostalgia. Sí, y que justo esta parte la reflejamos mucho con la organización, con Haz Movilidad, con el trabajo que desarrollamos todos los días y que acompañamos a las personas que el día de hoy han hecho de este país su hogar, donde reconocemos que hay dos grandes emociones por las que atraviesa pues toda experiencia migratoria o la gran mayoría. Una que tiene que ver con la parte del desarraigo, es decir, con esta tristeza profunda de lo perdido, pero que también por el otro lado se encuentra la parte de la resiliencia, de esa fuerza inmensa que también surge para pues seguir creciendo, seguir apoyando a sus familiares, seguir brindando un bienestar, un beneficio compartido obviamente con las comunidades de acogida, pero que a pesar de todo pues existe esta resiliencia. Jorge Durán, por ejemplo, uno de los autores que habla, que se encuentra en la Universidad de Guadalajara y que toca mucho el tema sobre migración y desarraigo, es muy interesante ver cómo pues, existen obras que preceden a esta teoría y que de alguna manera plasman este desarraigo que luego suelen vivir las personas migrantes, y uno, pues yo ya he llegado a pensar, bueno, tal vez estas obras de arte llegaron a ser inspiración para Durán, para luego pensar en el tema del desarraigo y cómo existen estos fenómenos muy implícitos en la migración, no solamente de tránsito, pero también de destino. Totalmente. Y pues creemos que el arte es un espacio vital para que las emociones, para que las personas en contextos de movilidad humana puedan tener este espacio, puedan tener esta palabra, puedan ser visibles en entornos completamente invisibles. Y por eso, como bien lo comentaba mi colega Sergio, hemos impulsado desde la organización algunos procesos creativos con las mismas comunidades. Uno de ellos nos dio como fruto la historia de 9 colegas mujeres migrantes, una colaboración junto con la Fábrica de Artes y Oficios, la Faro Tláhuac y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde pues plasmaron qué fue para ella salir de su país, qué ha sido incorporarse a una nueva ciudad, a pesar de que hablamos, ¿no? En este caso español, pero la comunicación es distinta y se plasma a través de las historias de vida de mujeres en movilidad, donde también ilustraron sus propias travesías. De hecho, la frase de tu vida en una maleta, ¿no? Viene precisamente, ¿qué guardarías en esa maleta? Viene a partir de los testimonios de estas mujeres que nos regalaron sus testimonios, dentro de muchos otros, en formas muy distintas que
nosotros impulsamos que lo escribieran de manera libre, pues de manera que pudieran no tanto fijarse en la técnica de escritura y demás, sino que trataran de plasmarlo de la manera en que ellos más auténticamente lo sintieran. Sí, tal cual, y justo como en este sentido de cómo dejamos también, cómo compartimos con la sociedad en general que no está tan involucrada con el tema de la migración, algunas historias, por ejemplo, hace poco también tuvimos la oportunidad de poder publicar un libro que se llama Semilla, donde es un libro infantil, donde una semilla y una familia migran juntas hasta llegar a México y aprenden cómo poco a poco pues empiezan a germinar en una tierra distinta. Al final, estas publicaciones tienen también este otro objetivo de cómo acercar el tema, que es muy natural para México, es decir, ¿no? Hay muchísimas personas mexicanas en Estados Unidos, pero a veces en nuestras comunidades, en las narrativas, en lo que vemos y oímos, es completamente, pareciera que pudiera ser como muy ajeno. Y otra cosa es que luego en términos de la migración, pues no, al menos nosotros advertimos que siempre se habla de una macrohistoria o de una estadística, ¿no? Como que algo muy grande, o sea, ¿quieres enterarte sobre la migración? Pues vete a los datos del INEGI o vete a esta base de datos, o sea, siempre plasmar la gran historia de la migración, pero al final del día nosotros podemos ver estas obras de arte que nos hablan, yo siento que de una historia muy particular, de estas microhistorias que luego se pierden en la gran historia sobre la migración. Y eso, por ejemplo, uno de los críticos del autor que hablamos de Lawrence, hablaba de que, pues si bien hoy en día se sabe mucho sobre la gran migración de 1910 a 1970, al final del día no logra esta estadística capturar las pequeñas historias que se viven todos los días de las personas, de estos pequeñas alegrías o estas grandes tristezas que sufrieron durante su transitar. Y creo que es muy importante y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por recuperar estas microhistorias, plasmarlas y ver la manera de que en algún momento sean parte de la historia contemporánea de nuestro país o de las comunidades donde vivimos actualmente, ¿no? Sí, y por eso, bueno, pues agradecemos muchísimo este espacio, agradecemos también acercarnos a tu obra, Rodney, y por supuesto que podemos recordar que este arte no solamente representa el tema de la migración como tal, sino que la acompaña, la sostiene, y por supuesto que hay una dignificación de la migración. Y para nosotros ver las historias plasmadas tanto en libros como en imágenes, como también en testimonios, en audios, pues es una forma también en la que las personas pueden sanar y pueden construir memoria y nuevamente puede seguir visibilizándose este tema tan importante. Yo creo que igualmente nosotros creemos que con obras como las de Rodney las personas también sanan partes de ellas mismas, sanan momentos que para ellos pudieron ser difíciles y que muchas veces, pues sin una elaboración verbal de lo sucedido, al ver estas obras ven reflejada esta emoción que luego plasma, que luego impactan, porque cuando uno ve una obra como estas, yo siento, por ejemplo, personalmente un peso, o sea, lo siento, o sea, la imagen me refleja algo que muchas veces es difícil que nosotros podamos incluso transmitir a través de palabras. Entonces, yo creo que también por eso extendemos este agradecimiento porque hay procesos de sanación y hay, no temas terapéuticos, pero hay procesos terapéuticos que se viven con el simple hecho de ver incluso la obra. Y bueno, y por eso justo queremos reconocer nuevamente que este espacio, por supuesto también las obras y el trabajo que desarrollamos desde la organización, desde Haz Movilidad, honra por supuesto esta pérdida, esta nostalgia, este duelo por haber salido, por haber dejado un lugar al que se quieren mucho, pero por el otro lado también se narran estas fortalezas, se narran también estas contribuciones importantísimas que se hacen. Y por eso nuevamente agradecemos por el espacio, estimada Blanca, doctor Antonio, nuevamente Rodney Zelenka, un gusto verles y coincidir en este espacio a la distancia. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Sumamente interesante conocer el enfoque de su organización, de Haz Movilidad, y escuchar sus reflexiones sobre la migración como un fenómeno intrínseco a la humanidad, ¿no? Que nos ha acompañado desde que el hombre es hombre, ¿no? Ustedes mencionaban Aztlán, ¿no? Y esta migración del que fundó nuestro país, nuestra ciudad.
pero incluso antes de eso, pues cómo se pobló el continente americano pasando por el estrecho de Bering y moviéndonos, los cazadores recolectores recorrían grandes trechos de territorio para encontrar sus presas y bueno, en realidad más bien sedentario como vivimos ahora, más o menos la gran parte de la población, es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad, si vemos el cuadro completo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ahora, pues la migración se ha vuelto un fenómeno muy exacerbado por los fenómenos de desigualdad, de injusticia, de violencia, por la que atraviesa el mundo y particularmente nuestro país, pues es un fenómeno, pues central, crucial, que preocupa mucho y pues tengo la impresión de que los estados ya no saben qué hacer con el tema de la migración y reforzar las fronteras definitivamente no lleva a ningún buen puerto. Ese tema de separar y dividir las naciones y bloquear los flujos, pues realmente no tiene mucho sentido. En realidad la migración desde siempre ha enriquecido a las culturas, este intercambio, el diálogo, la hibridación entre culturas, pues genera riqueza, ¿no? Genera pues que las culturas crezcan, ¿no? Y se compartan y se conozcan. Y bueno, me quedo también con esta frase que dijiste, Laura, que la obra de Rodney no simplemente representa el fenómeno migratorio, digamos, como a la distancia, mirándolo desde lejos, sino que en realidad tiene el poder, creo yo, de incidir, de generar un impacto, de crear cambios a pequeña escala en la gente, en los espectadores, en sanación, procesos pues no sé, de transformación, ¿no? Y entonces, bueno, Rodney, para darte la palabra, pues quisiera eso, preguntarte qué es lo que tú esperas provocar con tu obra, digo, además de una experiencia estética, ¿no? ¿Qué sentido te gustaría que tuviera cuando creas una escultura, un cuadro? ¿Hacia dónde lo diriges? Gracias por la palabra, Antonio, y gracias a ustedes por sus comentarios. La verdad es que siempre me sorprende, descubro cosas nuevas que yo mismo no he visto de mi obra, y eso es lo atractivo de esas exposiciones, compartir con el público. Em, a mí me parece que el ser humano no es suficiente filosófico de su propia existencia, y de ahí parte mucho de mi, de lo que le voy a decir en este momento. Eh, la expresión humana cuando algo le pesa o lo piensa, la obra famosa de Rodin del señor, la persona sentada, recuesta su cabeza sobre su brazo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente todo está dentro de nuestra mente y cómo la mente percibe la realidad es realmente cómo nosotros identificamos todo lo que nos rodea. Y salto un momentito al tema de la maleta. Hace recientemente se falleció mi esposa, que en paz descanse, mi mamá hace muchos años atrás, y han fallecido personas todos los días de todo el mundo. Y cuando uno va a ver los recuerdos de las personas que fallecen, vemos fotografías, ropas, joyas, cosas. Y la verdad es que si tú empiezas a guardar todas las memorias que tienes de todo ellos, vas a llenar tu casa y 10 casas más, porque no te alcanza el registro de la memoria. Y de pronto te das cuenta de que si hay un incendio, se pierde en 5 minutos todas esas memorias que tienes. Entonces, ¿qué realmente estamos guardando? ¿Y qué cargamos en las maletas? Yo pienso que hay una percepción muy equivocada del ser humano de su propia existencia y nos aferramos a objetos, a recuerdos, a cosas que queremos perdurar. Yo tuve una exposición hace 2 años en Nueva York que se llamaba Rivers of Babylon y que es una canción de Bob Marley refiriéndose al éxodo de las personas que dejan su tierra, pero esa canción de Rivers of Babylon data de hace 3000 años, de la migración de mucha gente que dejó Babilonia en su tiempo y quería volver
a su tierra de donde migraron porque lo encontraron en la tierra nueva, les añoraba lo que habían dejado atrás. Los esclavos africanos que llegaron a Estados Unidos, que fueron sacados de su tierra, ¿a qué volverían si ni siquiera existe lo que existía en aquel momento cuando salieron? Pero tienen una añoranza de su continente africano, y el continente africano, en mi opinión, no refleja realmente nada de ese grupo de migrantes que salieron de 50 naciones en diferentes 50 tribus. Y me parece muy curioso que yo visité Teotihuacán recientemente en mi último viaje cuando inauguré en la Casa de la Primera Imprenta. Y me explicaron que Teotihuacán fue invadido por los mexicas. Cuando llegaron ni siquiera estaban los originarios de Teotihuacán y fueron tomados por los mexicas, que después me imagino que por eso se llama México el país. O sea que ni siquiera los migrantes que llegaron a la ciudad encontraron una ciudad abandonada. Lo mismo que Machu Picchu, que es una ciudad abandonada de hace tanto tiempo. Y yo me pregunto, ¿por qué respetamos la bandera mexicana o la bandera panameña o la bandera española? Nos independizamos de España, nos independizamos de Colombia, nos independizamos de no sé qué, y sabemos quiénes fueron los que hicieron las diferentes revoluciones de diferentes países, todo, todo un tema político histórico. Como dice el dicho, la historia lo escriben los conquistadores. Y toda esa, me acuerdo de la película de Frida Kahlo con Diego Rivera, cuando él conoce a Frida y le dice, tú tienes un talento que no tengo yo. Y le dice, ¿pero por qué? Dice que tú pintas lo que sientes y yo pinto lo que veo. Entonces, ahí hay un concepto del arte surrealista, que intenta buscar en el cuento de nuestras vidas diarias los sentimientos. Y la obra que a ustedes les gusta, el disco migratorio, en la parte poética que tú decías, Antonio, que trato de hacer como poesía y crear, tengo demasiados maestros de la historia, mucho mejores en el trabajo de reproducir las experiencias humanas. Así que difícil para mí poder competir con todos estos grandes maestros. Goya, uno de ellos que mostró toda la historia de la guerra civil, Guernica y la migración. Pero volviendo al tema del disco, para que vean un poquito el proceso creativo, muchos de los barcos de los migrantes están hechos de troncos. Los bosques que deforesta el ser humano cuando atraviesa y crea las ciudades y tropieza, tumba árboles. Los árboles son los lugares donde vive la gente. En muchos de mis cuadros ustedes verán que yo utilizo planos arquitectónicos como collage y los pongo en la obra, porque la migración también tiene que ver con la pérdida del espacio donde uno vive y se vuelve nómada. ¿Qué arquitectura tiene un nómada? La tienda de campaña se compara a un edificio. Entonces son todos elementos simbólicos que para mí son fuente de inspiración para utilizar. Entonces, en el disco migratorio, cogí un árbol y lo corté por mitad, y cuando veo los anillos del árbol, me doy cuenta de la edad del árbol. Entonces, cuando yo pienso que en el árbol, entonces corto el árbol como un Pac-Man, y dentro de ese corte meto objetos que son los migrantes que se montaron en el barco y están migrando. Entonces, ese disco tiene diferentes discursos. Discurso de la eternidad, el discurso del tronco, la madera, y después tiene un efecto visual de giratorio. Y por eso es que se llama disco giratorio, porque él nunca se detiene en la sensación de la migración.
Y es que ahí vuelvo también al tema de la filosofía. El ser humano tiene una vida corta, a veces un poquito más largas, otros sumamente cortos. Y la vida es efímera. Está aquí hoy, mañana ya no está. Y todos queremos agarrarnos de la eternidad, del concepto de la eternidad. Por eso que me parece a mí que es muy necesario la parte filosófica y de entender quiénes somos. Y si nos entendemos quiénes somos, nos damos cuenta de que todos tenemos sangre roja y todo en nuestro interior son los mismos órganos. Y las mujeres paren, todos tenemos madres, todos tenemos padres y todos sienten lo mismo. Entonces, cuando habla de sanar la obra, que la obra sana, la expresión de las emociones filosóficas son una forma de exteriorizar lo que uno tiene por dentro. Y cuando uno llora y deja salir todo lo que siente por dentro, viene entonces el momento de la paz, lo mismo que una tormenta. Entonces, la obra mía en muchas formas quiere crear esa tormenta, porque te quiere tirar en cara lo que muchos no queremos ver o lo aprendemos y lo apagamos en la televisión. Yo se los pongo a ustedes por delante. Y tú usaste una palabra que vayan a la exposición a gozar de la obra. Yo no diría que es de gozar de la obra. Yo diría que hacer una catarsis. Es como cada uno enfrentarse con sus propias emociones. Entonces, la obra tiene muchas dimensiones y como Frida Kahlo, eh, son emotivas. Me parece a mí que es importante que el artista, ya sea músico, ya sea poeta, ya sea escritor, ya sea, llegue al interior del observador, que lo haga sentirse triste, contento, llore, enojado, todas esas emociones. Y si esas emociones se logran, el artista ha sido exitoso. Eh, entonces, la obra, La migración, eh, me parece muy interesante porque si la gente pasa por Panamá y en Panamá no hay guerra, ¿por qué no se quedan en Panamá? ¿Por qué siguen? ¿Por qué siguen y le pagan al coyote y le pagan y cruzan para llegar entonces al otro lugar donde la hierba está más verde? ¿Por qué? ¿Por qué queremos más de lo que tenemos? ¿Por qué no sabemos cómo apreciar lo que tenemos? ¿Por qué llegamos a deforestar, a elegir dictadores o malos gobiernos o buenos gobiernos? ¿Por qué no cambiamos internamente y buscamos migración? A veces la naturaleza, las tormentas, los huracanes, la guerra, no somos dueños del destino tampoco y buscamos algo mejor. Pero me sorprende cómo la gente deja sus familias, deja sus cosas y sigue intentando, porque pienso que estamos también muy amarrados a la parte material. Y por eso también que en mis cuadros utilizo los objetos como una forma de sobrevaloración de lo material y por el otro lado es el simbolismo del material. Somos lo que vestimos. Nos ponemos ropa hoy como nos sentimos. Entonces, para mí, los objetos también son reflejos de sentimientos y de nuestro materialismo. Termino con esta idea y es que pinto todos los días y todos los días estoy experimentando cómo romper el patrón tradicional de la pintura para entrar en lenguajes nuevos. Y pienso que esa experiencia de romper el cajón nos hace falta a todos para cuestionarnos si el estilo de vida que tenemos es el que nos conviene o si debemos cambiar. Y la parte de ustedes de llevar a los migrantes a formar parte de la sociedad, a ser emprendedores, es el trabajo de todo maestro que quiere enseñar a su gente y ustedes están cumpliendo una función muy especial porque muchos de los migrantes se sienten
despojados, no sienten su hogar, etcétera, etcétera. El problema también que tienen ustedes en México, que tienen muchos países, es el problema del narcotráfico también, que también ha creado esa inestabilidad emocional, porque ¿a qué te debes? Y hay mucho tema interesante en nuestra cultura para que un artista desarrolle su técnica. Así que termino agradeciéndole la oportunidad que me han prestado para ofrecerme el espacio que me ofrecieron tanto en el metro. Y la experiencia del metro, la gente me dice, bueno, ¿y por qué el metro? Dice, porque ahí va todo el mundo, desde el que no tiene ni para comprar un café, pero va a poder ver la obra, y sentirse que el arte no solamente es algo para verse en museos, sino que también en la vida diaria. Claro que sí, Ronnie. Muchas gracias por tu intervención tan aguda como sensible y que pone de relieve el hecho de que el arte, bueno, tu obra en particular, pero el arte en general, pues apunta a esta dimensión simbólica, filosófica, al significado no siempre tangible de los fenómenos, ¿no? Entonces, la migración, por supuesto, que tiene pues una esfera que va más allá de lo tangible, de lo físico, ¿no? Y que tiene que ver pues con la vida emocional, también con el significado político, con el peso afectivo que conllevan el desplazamiento y la movilidad humana. Em, y bueno, también me parece bien importante esto último que mencionabas, Rodney, de el carácter público del arte que en este caso llevamos también al metro de la Ciudad de México y no a cualquier estación de metro, sino a la estación Zócalo, que es pues como en el ombligo de la ciudad, ¿no? Por donde pasan y transitan nuevamente movilidades, ¿no? Millones y millones de personas todos los días que pudieron ver tu obra y, como bien dices, quizás no gozarla o disfrutarla, sino a lo mejor sufrirla, pero críticamente, ¿no? Está, digamos, como una experiencia, un impacto que te lleva a reflexionar. Y bueno, pues yo quisiera poner un tema más sobre la mesa y darles la palabra para una última intervención. A propósito de que la Casa de la Primera Imprenta, pues es el punto de partida de todo el mundo editorial y de todo lo impreso en México. Y esto me lleva a pensar, pues, en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales o todas las formas digitales en el mundo contemporáneo. Pero ¿qué papel juegan estos medios de comunicación pues, en las historias, en cómo interactuamos con el fenómeno migratorio y con los relatos y las narrativas que se construyen en torno a él, ¿no? Que también, como decíamos hace rato, no solamente lo representan, sino inciden, impactan y construyen el mundo, ¿no? A través de estos medios de comunicación. No sé, Laura, Sergio, Rodney, si quisieran comentar algo al respecto. Sí, quería, antes de que entren los demás, quería hacer un comentario. Me dice que recientemente pararon una exposición de una persona, un artista mexicano, porque quiso hacer una exposición donde criticaba a la iglesia o al papa. Entonces, yo fui muy cuidadoso en responder que entendía por qué, porque los centros de poder siempre quieren mantener su hegemonía y su control y no pueden permitir que se desestabilice. Pero tenemos una tendencia a nivel internacional y mundial donde por los medios de comunicación que se han convertido y han accedido a todo el mundo, desde todos los niveles, todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación. Ya hoy en día no existe el control que existía antes, que lo dominaban los ministerios, las iglesias, y los centros de poder. Hoy en día, y no quiero usar la palabra democratización, porque esa palabra tampoco es realista. El número de votantes no es representativo de una democracia. Y hemos sido también testimonio de donde muchas mayorías se han vuelto locas y han matado a todos sus pueblos por mayoría. No significa que tienen la razón.
Entonces, hay un problema muy serio y ahora más entrando con la inteligencia artificial, de que quién va a establecer la verdad. Y los medios quieren crear una verdad, porque esa verdad es también el foco de poder. Cuando tú tienes un seguidor creyente, tienes un público. Y ese es el algoritmo a donde muchos de los medios de comunicación están llegando para poder controlar nuestra forma de pensar. Y cuidado. Entonces, eh, soy un artista que no quiere enfrentarse a los poderes establecidos porque después me niegan el acceso. Pero inclusive el advertírselo a los centros de poder, porque todos somos parte de eso. Y si no nos damos cuenta que en tanto somos afectados, vamos a quedar en manos de una inteligencia artificial que nos va a dominar a nosotros y nos va a imponer a nosotros los conceptos. Así que como artista, trato de entender ese New World, ese siglo que todavía no he entendido qué nos trae, y nos hablan de que el mundo puede terminarse pronto por el calentamiento global y todo ese tema. ¿Cómo vivimos entonces en esta realidad y qué le encontramos de sano al seguir viviendo? Así que son preguntas y de alguna manera te contesté. Bueno, particularmente en términos de los medios de comunicación, nosotros cuando estamos frente a grupos de alumnos de alguna primaria, en universidades, en empresas, pues prácticamente podríamos pedirles cuál es el imaginario que ellos ven, que ellos visualizan cuando hablamos de migración, y básicamente encontramos narrativas muy generales que limitan una comprensión pues, holística de lo que significa el fenómeno migratorio. Regularmente piensan en personas en camionetas, en el tren, que son como estos símbolos que se ven, ¿no? Que vemos, pero que no son exclusivos de la migración. Por ejemplo, en México nosotros hemos sido testigos de cientos de familias de diferentes países, de una migración interna que se establece y convive con la población día con día, que los vemos en el supermercado, lo vemos en nuestras iglesias, lo vemos en nuestras comunidades, convivimos y llevamos una vida de manera conjunta. Pero cuando se les pregunta particularmente a las personas, oye, vamos a hablar sobre migración, vamos a poner en la mesa el tema migratorio, empiezan una serie de prejuicios, empiezan una serie de narrativas exageradas que nosotros pues tenemos vamos a decir, nos hemos puesto la meta de empresa tras empresa, escuela tras escuela, institución pública tras institución pública, pues ir rompiendo estos paradigmas, estos falsos paradigmas, y sencillamente en algún momento escuchábamos sobre algunos temas como negativos sobre la migración, trayendo algún tema de delincuencia, trayendo algunos temas como por ejemplo de inestabilidad en comunidades y demás. Y pues simplemente nosotros le decíamos, bueno, esa narrativa que tal vez tú agarraste de los medios de comunicación, pues es limitada. Y ponte a pensar en este sentido de el 10% de la población mexicana que vive en Estados Unidos, donde cabe mencionar que también los medios de comunicación han hecho un papel importante, pues para ponerles cierto número de prejuicios, ponerles algunas imágenes estereotipadas, ¿no? Sí, totalmente. Y justo como parte, ¿no? Como cómo contrarrestamos, en algún momento nos comentábamos, bueno, es que los medios de comunicación tienen un papel muy fuerte, ¿no? Bien lo decía Sergio, es que acaban de robar, ¿no? No sé, casas o lo que sea, y ponían mucho énfasis en el tema de, pues no son de aquí, son las personas extranjeras, son quienes vienen de otros lugares, los que cometen estos ilícitos, y tratamos de acercarnos. O sea, creo que algo de lo que estamos un poco conscientes es de qué manera podemos en lo local, de manera, a lo mejor no con una política pública tan grande, sino de manera local, incidir quizás con testimonios o con cápsulas en algunas radiodifusoras locales. Permíteme interrumpirte porque tengo algo que quiero aportar a eso.
la cultura se mueve muchas veces en forma de péndulo. Y a veces estamos de un lado y a veces estamos del otro lado. Y la tendencia esa de estigmatizar a un grupo de personas es parte de la estrategia de los políticos o de los partidos y de las tendencias filosóficas y partidos y económicas, porque estamos también dominados por un sistema, yo no quiero usar la palabra capitalista o marxista o lo que sea, es un sistema económico que también crea disparidades y diferencias. Entonces, el sistema está contaminado. Es imposible cambiar el paradigma. Entonces, lo que yo sugiero, en vez de cambiar el paradigma, porque vas a cambiar el paradigma por el tuyo, y después mañana alguien va a decir que tu paradigma está desfocado y va a imponerte el otro, y depende de quién está en el poder o quién domina los medios de comunicación en ese momento. Yo diría que lo que hay que encontrar es el paradigma en común. ¿Qué nos une más que qué nos separa? Y si entramos por el paradigma de qué nos une, nos vamos a encontrar de que ponemos las pistolas sobre la mesa y no tenemos por qué dispararnos el uno al otro. Somos todos parte de una misma familia. Y esa es la parte que tú decías de sanar. ¿Para qué sanar si vamos, después de sanar, nos metemos las pistolas en las cartucheras otra vez? O sea, si vamos a sanar, mejor es ir desarmando. ¿Cómo desarmar el sistema? Todo el mundo tiene justificación de crear más armamento y más guerra y tú me golpeaste, yo te voy a golpear a ti. Son paradigmas de una cultura milenaria. De cambiar paradigmas lo hallo sumamente difícil. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y muchas veces con el simple hecho de conocer a la otra persona cambia completamente estos paradigmas. Nosotros regularmente creamos foros donde motivamos la convivencia entre las personas que son locales con las comunidades migrantes, ya sean de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Haití o incluso bueno, de otros países. Y el simple hecho de convivir y de platicar con la otra persona sin meter ningún discurso, o sea, sin hablar sobre temas de la integración. Nosotros creemos que la migración es un motor de desarrollo para nuestras comunidades, pero ni siquiera sin hablar de nuestros principios como organización. La simple convivencia entre las personas, mira, yo no sabía que tú, etcétera, crea un cambio de mentalidades, un cambio completamente, da un giro en la sociedad al tal punto de que las personas te dicen, es que yo no sabía, es que yo reconocía a la persona migrante como esto, pero ahora que te estoy conociendo, María Palmar, ahora que te estoy conociendo, tal persona, o sea, es algo que rompe más esquemas muchas veces que cualquier cosa que podamos nosotros decir. Entonces siempre estamos tratando de sacarlo a través de los medios de comunicación. Tenemos un programa de radio por acá y tratamos de las maneras en las que podemos tratar de romper esos paradigmas, pero con lo cotidiano, no tratando como de imponer, como bien comentan, un paradigma, sino con la simple convivencia las personas se dan cuenta de quiénes somos y de lo productivo y de lo benéfico que es la migración para nuestras comunidades. Muchas gracias. Interesantísimo el análisis del rol de los medios de comunicación en esta era de la postverdad, como le llaman algunos teóricos, con tanta desinformación y fake news, ¿no? Que, digamos, inciden en los fenómenos a través muchas veces de estereotipos o de prejuicios, ¿no? En el caso de la migración, pues ya lo decían, cómo se criminaliza o cómo se revictimiza a las personas migrantes y bueno, pues mucho más preocupante ahora con los nuevos gobernantes en Estados Unidos y las nuevas políticas migratorias que se han endurecido sus discursos. Y por eso, pues me parece tan importante la labor que llevan a cabo ustedes como activistas o como artistas, ¿no? Para tratar de desmentir, desmitificar, ¿no? Y generar estas experiencias de primera mano, ¿no? Con la realidad y bueno, tratar de revertir un poco el poder de estos discursos bastante nocivos, ¿no? En torno a la migración.
Bueno, pues por mi parte no tengo más comentarios, preguntas. Blanca, no sé si haya alguna intervención del público. Pues más bien muchos saludos y muchas gracias a quienes nos están acompañando en las redes, Adriana Moreno, Norma Silva, por acá Libertad Estrada, y bueno, muchísima gente que nos ha visto en todas las plataformas que hemos estado distribuyendo y por supuesto también a Pancho López, que es el curador de esta exposición, una persona que ha acompañado en ese camino de la presencia del arte de Rodney Selenka en México, con muchísimas exposiciones, si no me equivoco, 7 exposiciones, Rodney, sumando la del Correcto. metro. Entonces, es un camino que hemos estado recorriendo con Pancho López de la mano para llevar a el arte y el trabajo de Rodney a nuestro país desde diferentes instituciones culturales. También hay que agradecer, por supuesto, a Antonio Sirión y a la Casa de la Primera Imprenta en América por albergar esta obra, ¿no? De que afortunadamente logramos ese match entre tenerla en la Casa de la Primera Imprenta en el metro y ha sido una experiencia fantástica. A todos, gracias, a todas las plataformas, gracias a todos los que nos han acompañado en diversas plataformas, gracias por seguirnos, por estar presentes en esta charla. ¿Algo más? Gracias a ti, Blanca, también. Cierra hasta el 31, ¿no? 31 de mayo, todavía 30 chance. en realidad, 30. sí, hasta el último día del mes, pero los fines de semana no abrimos, así que hasta el viernes a las 6 de la tarde, por aquí les esperamos. Así es, síganos en todas las redes, sigan por favor la agenda de la Casa de la Primera Imprenta que tiene cine documental buenísimo. Por supuesto, sigan también a Rodney Selenka en sus redes y haz movilidad para conocer todas estas dinámicas que está generando, ¿no? Importantísimo reconocer que detrás de esta problemática hay gente, ¿no? Hay personas, humanos que sienten, que se trasladan de un lugar a otro por necesidad. Y no hay que olvidar eso. O sea, son personas que como cualquiera uno de nosotros tiene esas necesidades. Entonces, a provocar empatía, ¿no? Y todos hemos sido migrantes en algún momento de nuestra historia, todos. Ujú. Nadie es realmente originario. Así es, Rodney. Pues muchas gracias de nuestra parte, ¿no? Gracias a Haz Movilidad por compartir este espacio, por ayudarnos a entender la movilidad y toda esta problemática, ¿no? Y por el esfuerzo y el trabajo que hacen desde su trinchera. Gracias, Antonio, y gracias, Rodney, también por tu tiempo en Panamá. Gracias a ustedes todos. Muchísimas gracias a ustedes. Un Muchas gusto. Adiós, buena tarde. Buena Gracias. tarde. Voy a cerrar la transmisión para que ya se quede guardada.